Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido a nuestro canal. Recordándoles que inviten a otras personas a que hagan parte de esta comunidad y así se cumpla con el propósito con el cual fue abierto el canal, para que el reino en los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Les invito a que también hagan sus comentarios y de esta forma interactuar y entre todos eh, afirmarnos cada día más y más en la fe y en el conocimiento de nuestro Dios. Continuando con el estudio del Evangelio según San Juan, vamos a hacer análisis en el capítulo 5, entre los versículos 19 al 29. Dice la palabra de nuestro Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. En la vida diaria nos encontramos con autoridades y que se asignan autoridad suprema en todos los países, en todos los lugares donde estemos. Siempre vamos a encontrar una organización y alguien que dicta normas establecidas para que la sociedad que se encuentre en ese lugar se deba sujetar a ellas. Y esto se llaman jerarquías y posiciones superiores en todo cuanto se hace. Aún en la naturaleza podemos ver el orden y la autoridad. En la migración o vuelo de las golondrinas, podemos observar cómo una de ellas se ubica en la parte delantera y las demás se van ubicando detrás de ella en un absoluto orden. Vemos otros animales, los patos, al caminar en grupo o nadar en grupo, siempre hay uno que va marcando el camino. Un enjambre de abejas, hay una reina. En las diferentes sociedades establecidas en la Tierra por el ser humano, siempre se establece un orden y una jerarquía.
Dios estableció una jerarquía celestial y designó y delegó en su Hijo Jesucristo toda autoridad en todo y por todo. Nuestro Señor Jesucristo tiene la máxima autoridad dada por Dios, el Padre Celestial. Por eso nuestro Señor Jesucristo merece todo respeto de aquellos que se acercan a Él. No decir o tratar a nuestro Señor Jesucristo que Jesucito, o Chuchito, o mi Diosito, o como se dice en Colombia popularmente, alguna gente dice que nuestro Señor Jesucristo es mi parcero o mi parcerito. No, no, no. La palabra de Dios dice que haya en vosotros también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Lo dice la palabra del Señor. Yo he llamado o titulado esta enseñanza Jesús, la máxima autoridad. O también, si queremos decir, la máxima autoridad es Jesús. Recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:8, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y para hacer un contexto de este pasaje, vamos a hacer lectura de ahí en el capítulo 5, desde los versículos 15 al 18. Dice la palabra, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por toda esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Y vemos que este texto que estamos analizando está directamente ligado con el que hemos analizado anteriormente. Nuestro Señor Jesucristo les está explicando y dando a conocer de su relación e interacción con nuestro Padre Celestial. Les dice a estos religiosos la especial coinonía entre el Padre y su Hijo, e igualmente entre el Hijo y su Padre Celestial. Coinonía quiere decir comunión o compañerismo. Significa una relación de participación mutua y en una unidad, en una común unión. Eso significa coinonía.
Los versículos 19 al 21 dicen, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Les explica nuestro Señor Jesucristo a los religiosos en estos versículos la autoridad que Él tiene, así como el Padre la tiene, y se presenta como una unidad con el Padre Celestial. Versículos 22 al 25 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nuestro Señor Jesucristo, en estos versículos del 22 al 25, está explicando acerca de los que oyen su palabra estando en vida terrenal. Las personas que escuchan la palabra aún viviendo sobre la faz de la tierra. Y que esas personas tienen asegurada la vida eterna. Significa que la persona cuando no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, aquella persona espiritualmente está muerta en sus delitos y pecados, como lo hemos leído en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, cuando nos dice en esa palabra, empezando allí el versículo 1 de Efesios 2, 1, 5, que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una cita bíblica que nos corrobora y alumbra y enseña con firmeza esto de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y de lo que quiere enseñar en este pasaje. Y dice así esta cita bíblica, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículos 31, versículos 1 al 4. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Dice la palabra que si vosotros habéis resucitado con Cristo. Cuando Pablo escribe así a los colosenses y de los colosenses a nosotros, dice que si pues haber resucitado con Cristo, quiere decir que esa persona estaba ¿qué? Muerta.
Y dice el apóstol Pablo que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de dónde, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Jesucristo en, en el Evangelio, cada uno de los escritos de, de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos narran cómo Jesucristo dice, el que viene de arriba. Jesucristo dice, buscar las cosas de arriba. Mateo 6, 19 al 21 dice, hablando del amor a las tenencias efímeras y temporales de la tierra, Jesús le dice a sus discípulos y a aquellos que habían creído en él, en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús también recuerda que hay que estar caminando sobre la faz de la tierra, pero mirando hacia el cielo. Y en este pasaje que estamos analizando, el versículo 24 y 25 dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Jesús es la máxima autoridad para todos aquellos que en vida hemos decidido aceptarle, recibirle, seguirle y servirle como Señor y Salvador. Máxima autoridad de los que en vida decidimos declarar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Sanador, nuestro Salvador y nuestro Libertador en vida. Versículos 26 al 29 dice, porque como el Padre tiene vida en sí, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En estos versículos del 26 al 29 podemos descubrir cómo nuestro Señor Jesucristo tiene la máxima autoridad delegada por el Padre. Tiene autoridad de emitir juicio dada por nuestro Padre Celestial. Y esto que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo aquí a los religiosos, y también estaban escuchando los que estaban allí con él, entre ellos sus discípulos, que él tiene esa máxima autoridad dada por el Padre y que la persona que no cree en Jesucristo, Jesucristo, después del arrebatamiento tiene la misma autoridad, porque antes del arrebatamiento que está esperando la iglesia, quienes creemos en Cristo, nos iremos con Él.
Es lo que le está explicando aquí en el versículo 24 y 25. Pero después del arrebatamiento, el Señor también tiene una autoridad delegada por Dios el Padre Celestial. Lo está explicando y diciendo la palabra desde el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero voy a citar un profeta mayor, Daniel, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de parte, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro allá en el cielo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Este pasaje está decretando que tanto los que murieron con Cristo como los que murieron sin Cristo serán enjuiciados. ¿Por quién? Por la máxima autoridad, y la autoridad máxima que Dios le delegó solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, para la tierra y el cielo. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Esto está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, el, este es el gran juicio del trono blanco, donde nuestro Señor Jesucristo es el que juzgará a todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, y después de esto ya no hay arrepentimiento. Y dice que fueron abiertos los libros. ¿Cuáles libros? Pues la Biblia, los 66 libros. Y dice que se halló otro y que se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Pero cuando dice que fueron abiertos los libros, va a juzgar Jesús por la palabra que él estableció para que la persona fuese al cielo. Ese quiere decir los libros fueron abiertos, 66 libros que tiene la Biblia fueron abiertos, y según lo que las cosas escritas el libro, en los libros, 66 libros, el hombre va a ser juzgado. Los que no creyeron eh, en Jesús, según lo testifica la Biblia, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros está diciendo de los 66 libros que contiene nuestro texto bíblico. Amén. Y dice, y el libro de la vida, pues allí es donde están inscritos los nombres de todas aquellas personas que aceptan a Cristo en conciencia como Señor y Salvador mientras vivan. Y fueron abiertos
y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Y por qué no fue hallado? Porque no cumplió, no quiso obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia, porque de Jesucristo habla toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. En Génesis, Apocalipsis, en la ley y los profetas, Jesucristo estaba latente, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo está presente. No hay disculpa para que la persona diga, no oí de Jesús, no quise obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las personas que no se sujetan a las autoridades terrenales que han sido instituidas por Dios, como dice Romanos capítulo 13, y reciben una penalización por desobediencia, ¿cuánto mayor castigo no recibirán las personas que han denigrado, que han desobedecido y que en rebeldía quieren morir y han muerto llenos de amargura y desobediencia por no querer caminar por los caminos de amor, de santidad, de justicia, de libertad, de paz que solamente Cristo puede dar? Dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Si tú, hombre o mujer, que escuchas esta enseñanza, no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy te invito para que lo hagas. En medio de tanta situación que has vivido, que estás viviendo y vas a vivir sin Cristo, Él te dice en amor, ven a mí. Y repite conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo acepto hoy tu palabra y acepto a Jesucristo como mi máxima autoridad. Y mi máxima autoridad es mi Señor Jesucristo. Lo declaro como Señor y Salvador de mi vida. Creo que Él perdona todos mis pecados por aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario y por el poder del Espíritu Santo. Yo recibo libertad. Creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que de allí nunca más será borrado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquellas personas que son cristianas y escuchan esta enseñanza, les recuerdo, nosotros continuemos adelante, caminando con Jesús, no importan las pruebas y las dificultades, porque obtendremos una corona de bendición cuando nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia, que estamos esperando el arrebatamiento, o cuando nosotros, de manera individual, seamos arrebatados por el Señor y llevados al cielo a disfrutar por una eternidad donde ya no habrán dolores, ni llanto, ni enfermedades, ni hay que pagar ningún compromiso económico que tengamos, y no habrá hambre, ni desnudez, ni desconsuelo, porque por una eternidad estaremos disfrutando de el gozo y la paz que solamente Cristo puede dar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y de sus discípulos a nosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos por esta palabra que tú traes hoy a nuestras vidas y te pedimos que nos afirmemos cada día más y más en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestra máxima autoridad, y Jesucristo es aquel Cordero inmolado allí en la cruz del Calvario que resucitó y hoy está sentado a tu diestra. Así lo dice tu palabra. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó y que más aún está sentado a la diestra de Dios. Amén. Y que con este nuestro Señor Jesucristo estemos llenos de gozo y alegría, mientras estemos con esta corta existencia en la tierra, pero disfrutando desde ya de las bendiciones espirituales que tú tienes preparadas para nosotros en la eternidad. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Jesús, la máxima autoridad, y la máxima autoridad es Jesús. Bendiciones para todos y hasta pronto.